Muy buenas tardes para todas, para toda la gente bella del Urabá, antioqueño, esa región pujante que cada día lucha por salir adelante. Como siempre empezamos con la frase del día, aquí hay una muy bonita. Quien sueña con transformar el mundo empieza cambiando la chispa en su interior, porque las grandes revoluciones nacen de pequeñas voluntades que se atreven a actuar. Y eso es lo que queremos, que siempre actuemos en conforme al progreso y al bien de todos. El día de hoy tenemos a un gran invitado muy especial, Camilo Calle, líder político y voz activa de la Asamblea de Antioquia, diputado, que estaremos hablando de una conversación abierta referente a lo que es la región del Urabá, cada uno de sus municipios que lo conforman. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio que ya por ahí había husmeado, y hoy que vengo a este estudio me doy cuenta del esfuerzo que están haciendo. Entonces lo primero que quiero hacer es felicitarlos y además agradecer por creer que nuestra voz es una voz importante para Urabá y para Antioquia. Excelente, Camilo, y cada uno de las personas que son la voz en este país, en referencia a la región, son importantes para brindarles este espacio y para que la gente conozca del proceso y de lo que están haciendo por nuestra región, porque muchos desconocen la gestión que se hace o que se está brindando referente a eso. Pero iniciemos, Camilo, contanos, ¿quién es Camilo Calle en lo personal y en lo político? Son dos preguntas por separado. En lo personal, lo primero que tengo que decir es que soy urabaense, urabaense de pura cepa. Yo llegué muy pequeño a Urabá y hicimos un arraigo enorme. Por ahí dicen que uno es de donde nace, otros dicen que uno es de donde crece y otros dicen como yo que uno es de donde le da la gana. Lo importante es sentirse afín con un territorio, amarlo y sobre todo honrarlo. Recorrerlo, porque no hay ninguna mejor forma de sentir los territorios que a través del tacto, a través del aroma, a través de las sensaciones humanas. Y pues en primera medida quiero contarles que soy un enamorado de Urabá, que me he recorrido esta región hasta donde he podido. Hay lugares a los que me falta llegar y espero llegar. Y he tenido el honor además de ser el papá de una urabaense, una mujer urabaense que se llama Sofía Calle Vanguero. Esa nació en la Clínica Panamericana. Aquí cerquitica. Entonces esa mujer tiene cáscara de banano y además creció y aprendió a nadar en los ríos de Mutatá. Y pues tengo además el honor en lo político de ser por segunda vez diputado del departamento de Antioquia. Me gusta mucho cuando me denominan como un diputado de Urabá, porque en efecto es lo que soy un diputado de esta región, soy un diputado que vibra con Urabá, que tiene Urabá en la piel para sentirlo, en el corazón para quererlo y en la razón para entenderlo. Y me enorgullece mucho representar ese territorio, porque siento que son precisamente territorios como este, con este nivel de retos, porque Urabá es muy retador, pero también con este nivel de potencialidades, quienes más y mejores voces necesitan. Yo soy solamente una de muchas voces sociales, de muchas voces empresariales y de muchas voces políticas, y aquí estoy para que hablemos de Urabá. Perfecto, excelente descripción de Camilo Calle, en lo personal y en lo político, pero nos contabas de que eres urabaense y qué municipio naciste. Yo nací en Medellín para ser honesto, y mi papá y mi mamá se trasladaron a Urabá estando mis hermanos y yo soy el del medio, de tres hermanos varones, y se trasladaron muy jóvenes ellos y muy niños nosotros, y nos asentamos en Carepa. Ok. Soy egresado del Liceo Luis Carlos Galán Sarmiento, a mucho honor, que es la institución educativa más grande del municipio de Carepa. También soy egresado de la escuela, en ese momento era la Escuela Integrada José María Muñoz Flores, ahí hice hasta quinto, y después hice hasta onceavo en el liceo. Entonces mi arraigo en realidad, mi arraigo humano es con Urabá, es con el eje bananero y particularmente con esa infancia maravillosa en Carepa. Después tuve la oportunidad de trasladarme para Apartado. Aquí viví 15 años maravillosos de mi vida que me hicieron muy felices. Aquí hice mi primera casa, la primera casa que yo hice en mi vida. ¿En qué barrio? En el barrio El Darién, Ok. en una unidad que se llama Villa del Río Casas Blancas. Ahí vive actualmente mi hija. Esa casa sigue siendo de quien otrora fuera mi pareja, y ahí vive mi hija. De manera que esa es la vida a grosso modo de lo que he representado como ser humano, como urabaense y como político. Excelente, Camilo. Camilo, ¿en qué momento nace ese amor por el trabajo social y por lo político?
Esa es una muy buena pregunta, Jefferson, ¿sabes? Porque me la hacen con mucha frecuencia últimamente. Sobre todo yo me la hago, que creo que es digamos, la mayor incógnita nace de uno mismo. Y es donde yo en qué momento me metí en esto. A veces veo a mis compañeros de la universidad y del colegio en otros roles que no están nada mal. Y me pregunto, bueno, ¿por qué no terminé yo así? ¿Y por qué me metí en el mundo y en la arena política? Y en la arena del trabajo social, que en realidad fue el preludio de mi biografía política. Te voy a contar la verdad, yo llegué de Medellín después de haber terminado mis estudios de pregrado en la Universidad de Medellín. Yo terminé Derecho en esa universidad y me vine en un despecho, hermano. Me había dejado una novia y yo estaba más despechado que un berraco. Y aquí, al lado de mi familia, empecé a hacer muchas cosas que con algún nivel de frecuencia hacía en mi época universitaria. Una que me gustaba mucho era trabajar por la gente, sobre todo por la gente humilde, por la gente pobre, por la gente que tiene graves dificultades para sobrevivir. Creo que es la gente por la que uno más tiene que trabajar, no solamente desde la arena política, sino desde la arena social. Y entonces había una familia en un corregimiento de Carepa que se llama El Silencio, que tenía una familia chocuana que había llegado de Bojayá. Y esa familia tenía un problema dermatológico muy grave, muy grave. Entonces yo me solidaricé mucho, era una forma de lepra, tenía una enfermedad dermatológica grave. La lepra tiene muchas formas y esa era una de tantas. Sí. Entonces yo empecé a hacer trabajo social, a conseguirle, a conseguir el recurso para poderlo llevar donde un dermatólogo y después conseguirle los recursos para poder comprar la medicación y lo logré con la gente, conversando con los comerciantes, conversando con los empresarios. Tocando puertas. Tocando puertas, hermano. Y yo era, digamos, apolítico en el sentido de que no tenía ningún contacto con la política hasta ese entonces. Mucho trabajo social, especialmente por los animales y por los niños, en Medellín, cuando estuve en mi época universitaria, pero aquí en Urabá ni en Medellín había tenido, digamos, relación directa con algún sector político. A raíz de trabajo con esta familia que sensibilizó mucho al pueblo, y después una inundación en un lugar que se llama Carepita Canal 4, Okay. que empecé a conseguir recursos para ayudarle a esas comunidades, me visibilicé mucho como un trabajador social, como una persona que trabajaba por la gente. Y más me demoré yo, hermano, en empezar a hacer este tipo de campañas de recolección de recursos para atender a esas personas que en los candidatos a la alcaldía y los candidatos a corporaciones públicas en llegar a mi casa a decirme que querían que yo hiciera parte de sus equipos. Mi mamá es una mujer anarca, mi mamá cree poco en la estructura política y cree poco en los políticos. Ya dice, yo el único político que creo es en usted y mucho cuidado porque también puede perder la confianza. Y tiene mucha razón porque eso desafortunadamente es una desgracia que nos acompaña, la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía hacia lo político. Entonces ahí terminé metido, me enrolé, yo me lancé a los 24, 25 años a la alcaldía de Carepa, una completa aventura. Sí. A veces lo digo cuando estoy por ahí animoso tomándome unos tragos con mis amigos, qué gran irresponsabilidad, porque gobernar un pueblo es un tema muy serio, que desafortunadamente muchos políticos no se toman tan en serio. Entonces en ese momento seguramente por mi inexperiencia y por mi juventud habría cometido muchos errores. Creo que Dios es sabio y le dio la oportunidad de gobernar a otro que no creo que lo haya hecho muy bien, pero pues yo no lo pude hacer y comencé a animarme con el mundo político. Entonces yo nunca he parado de hacer trabajo social. A mí me moviliza interiormente mucho hacer trabajo social y en los últimos años lo he acompañado de actividad política electoral. Y eso es lo que me ha convertido en 2 ocasiones con votos de opinión, que es muy importante decirlo, votos de opinión. Yo no tengo una estructura, ni tengo puesto, ni tengo contrato, ni tengo nada de esas cosas. Con votos de opinión, llegar en 2 ocasiones a la Asamblea Departamental de Antioquia a representar a Urabá y a representar Antioquia. ¿Y cómo ha sido esa experiencia trabajando desde la asamblea? Apasionante, ha sido una experiencia muy bacana. Yo me he sentido muy bien, porque siento que es un espacio para elevar la voz, para deliberar, para hacer control político, que es bien exótico. Todo el mundo habla de control político, pero muy poco lo hacemos. ¿Cómo se debe hacer un control político de la manera adecuada? Si siendo imparcial y siendo, digamos, justo a lo que queremos lograr visibilizar referente a la comunidad, porque como tú bien lo dices, eres la voz de quienes hoy te dieron esa confianza, ¿cierto?, de ser diputado, y
ellos muy poco entenderán de este tema político, contratos, proyectos, pero tú estando ahí lo haces visible a ellos. ¿Cómo se debe hacer ese control político? Jefferson, esa es una muy buena pregunta, más de lo que te imaginas. O sea, siempre cuando uno lo están entrevistando uno dice, uy, qué buena pregunta, pero en realidad esta sí es una muy buena pregunta. Lo primero, Jefferson, es no solamente en la política, sino en la vida, hay que aprender a decir no. Y desafortunadamente a los latinos y a los colombianos nos han acostumbrado a sentir pena en el momento de decir no. Y es una palabra que tenemos que empezar a utilizar con un poco más de frecuencia. No es negativismo, diferente, ¿cierto? Pues es capaz de decir no cuando no estoy convencido, cuando no estoy seguro, cuando no me interesa o cuando aceptarlo va en contravía de mis principios. O sea, a mí mi mamá fue una persona que participó de manera profunda en mi formación, una mujer muy rebelde, muy rebelde. Mi papá era un tipo más dócil, así como una mujer con una dosis de rebeldía muy alta, y me enseñó a decir no. Mi mamá, y si tienen hijos, yo que tengo pues una hija, enséñenles a decir no, porque siempre somos como, dele un abrazo y no lo quiere dar, pero déselo, no lo quiere dar. Y no está mal. Y no está mal no querérselo dar, porque le tiene que dar un abrazo a un desconocido o a una persona que no quiere abrazar, ¿sí me entendés? Sí. Yo porque tendría que venir a un medio de comunicación que me pasa mucho. Hay muchos medios de comunicación que me siento muy honrado de que me inviten, pero hay no que digo no me siento cómodo y gracias. Y podría decirte nombres, pero eso genera mucha polémica y la idea no es polemizar en este espacio tan bacano. Aquí dije sí, ¿por qué? Porque veo un esfuerzo joven, veo gente imparcial, veo gente entrevistando sin libretos. Voy a veces a medios de comunicación y me dicen, pero usted no puede decir esto, no me jodas, entonces no me traigas, pues ¿para qué me invitas? Sí. Nosotros aquí hemos tratado por eso hacemos esos programas en vivo, para que no sea algo pregrabado, algo que sea transparente y que la gente pueda verlo en el momento que se está realizando. Estos días me invitaron a un medio de comunicación y me pusieron libreto. Qué bueno que me estén viendo, porque son de aquí de Urabá. Me dijeron que no podía decir unas cosas y yo les dije, no, entonces no voy. ¿Por qué? Porque las voy a decir. O sea, de pronto no voy a ser capaz de contenerme. Entonces hay que aprender a decir no. Entonces para hacer control político, para no desenfocarnos, hay que aprender a decir no. Y te lo dice un diputado que no tiene un cargo en la gobernación de Antioquia. Yo sí quiero que aquí se sienten muchos y que lo digan, si son capaces de reconocerlo, que no tiene un cargo en la Contraloría Departamental. Porque para hacer control político tenés que tener independencia. Y vos perdés la independencia muy fácil en lo público, muy fácil. Ahora me preguntaba un buen amigo que si los políticos sí trabajaban. Y yo me reía jocosamente, porque paradójicamente él trabaja con políticos. Sí. Si no trabajan los políticos, mucho menos los que trabajan con políticos. No, y en un caso muy particular, imagínate que, hablando del tema de que si el político sí trabaja, yo creo que eso ha sido en gran parte culpa de los mismos líderes políticos que han venido creando eso en la comunidad, o sea, ese tipo de desconfianza. Indudablemente. Y viendo, aprovechando de que tú eres de Carepa, no sé si de pronto conoces a Jonan Cerquera, que fue alcalde del municipio de Carepa, y hace poco salió una noticia donde él no se presenta a su trabajo, a su lugar de trabajo, y ya lleva más de 6 meses sin presentarse y recibiendo un sueldo de 12 millones de pesos, que son recursos públicos. Entonces a ese político, a ese que estás mencionando tú, es al que hay que hacerle esa pregunta, porque es que esos son recursos públicos. Entonces el hombre, pues, no conozco en detalle el tema, pues es gravísimo, y esa es la tragedia de lo público, porque pensamos que lo público es un premio que nos ganamos y que es nuestro, y no, lo público es una enorme responsabilidad, que tiene que tener sensibilidad social. El mayor combustible o la materia prima de la política real es la sensibilidad social. Y las personas que hacen esas cosas que estás tú contando son insensibles. Entonces, el control político que yo hago es la primera respuesta a cualquier persona que me pregunte si los políticos trabajan. Y yo le digo, mire mis denuncias, mire mis resultados. Vaya al colegio Juan Evangelista Berrío en Chigorodó, vaya, para que se dé cuenta cuál es el colegio más lindo de Urabá y lo sacamos de ser un elefante blanco con denuncias con el dedo índice a personas determinadas que se robaron ese colegio en una época de ese municipio y de la gobernación de Antioquia. Y ahí, con la Contraloría, con la Procuraduría, con el Fondo Nacional de Infraestructura, con la Secretaría de Educación de la época, logramos recuperar ese colegio. Váyase para la Central Náutica de Necoclí. Denuncia mía, esto tengo que decir con orgullo, mía, la habían robado. Se la robaron unos señores que fueron allá a ejecutar un contrato de 7.000 millones de pesos. Ahí estaba Fontur, estaba el municipio de Necoclí, estaba la gobernación de Antioquia. Hoy está funcionando.
muy mal, debería haber sido muchísimo mejor, pero logramos que le invirtieran plata de afán para que la investigación no los alcanzara. El megacolegio de Necoclí, vaya mírenlo, denuncia nuestra, la unidad deportiva de Dabeiba, que me siento muy orgulloso, porque es que Dabeiba es un pueblo que no está sino en el mapa, hermano. ¿Quién habla de Dabeiba? Honestamente, la gente de Dabeiba, a quien le envío un abrazo, pero le pusieron la vía transversal y ya muy poquita gente entra a Dabeiba. Pues se le habían robado el escenario deportivo más importante de Dabeiba y una de las canchas más grandes del occidente antioqueño. Nosotros la recuperamos con investigación, presionando a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Contraloría, a los gobernantes. Porque te pongo otro ejemplo que me vino a la memoria ayer en medio de un diálogo con una sanjuanera, a San Juan de Urabá, que también lo saludo. El puente sobre el río Color de Rosa se lo había robado una alcaldesa, que ahora está gobernando otra vez. Yo la denuncié. Y apenas la denuncié, llamó al contratista, hágame el favor y quíteme diputado encima, y hicieron el puente. Entonces, hermano, trabajo infinito. La vía, el 3 San Pedro de Urabá, pasando por San Vicente del Congo y por Pueblo Bello, gestión nuestra. Y lo digo con orgullo, pues, y con el que sea tengo el debate donde sea y le demuestro mis oficios, mis solicitudes, mis debates de control político, mis reuniones, para que esas cosas se hagan. Entonces, trabajo mucho de parte nuestra, porque además nos pagan por eso con recursos públicos. No es que yo sea altruista o sea filántropo, no, es que a mí me pagan unos honorarios como diputado de Antioquia para defenderlos a ustedes, para trabajar en lo público, y el día que yo sienta que no tengo fuerzas de hacerlo, pues renuncio y me meto en el sector privado y me vengo a ser socio de ustedes en este lugar tan bonito, ¿cierto? Por acá, bienvenido. Pero por lo pronto soy diputado de Antioquia, uno de los 26 diputados de este departamento, uno de los diputados de Urabá, y espero que siempre la gente entienda la importancia en los cargos de elección popular, particularmente corporaciones colegiadas, en el marco del control político, porque es la primera obligación que tenemos nosotros, hacer control político. Para eso existimos constitucionalmente. ¿Para qué existe el Consejo de Apartado? ¿Para hacer un comité de aplausos del alcalde? ¿Para eso? Yo no veo una sola denuncia seria, ni del pasado gobierno ni del actual gobierno, y no estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, lo que digo es que existen para eso, es su razón de ser. El Consejo de Carepa, ¿ustedes han visto las vías de Carepa? Hombre, hay que comprar botas pantaneras para ir a Carepa. Es una vergüenza, el pueblo que era el pueblo modelo de Urabá, así le decían. Hoy usted va a Carepa, parece un lugar atacado por meteoritos. 19.000 millones de pesos nos va a costar el chistecito. Van a dejar endeudado a Carepa. O sea, en 2 décadas, señores carepenses, ¿qué cámara nos está filmando? ¿Esta? Sí. Esta. Van a pasar 2 décadas. En 2 décadas carepenses no vamos a haber terminado de pagar el préstamo que está haciendo el actual alcalde, aprobado por el actual Consejo Municipal, para tapar los huecos que hicieron unas volquetas. O sea, nos destruyen el río, nos vuelven M el río, nos vuelven M las vías, accidentan carepenses, nos enferman con el polvillo que levantan y el ruido que generan, y nos toca endeudarnos para pagar el daño que hicieron. Entonces, hombre, es un tema de indignación y al lado un tema también de control político. ¿A quién le toca hacer el control político sobre eso? A mí, que no soy concejal. Yo decidí no ser concejal de Carepa, yo decidí ser diputado de Antioquia. Entonces llamaba atención a quienes tienen que representar el control político en territorios como los municipios de Urabá y cualquier municipio, los consejos municipales, a que hagan control político, a que no tenga que ser un diputado que tiene que hacer el control del gobernador de Antioquia a 7 billones de pesos, a 125 entidades territoriales, quien tenga que sacar de su tiempo para hacerlo. Lo hago con mucho gusto, pero deberían ser ellos. Para eso son los 13 concejales de Carepa. Y lo mismo pasa con los concejales de Turbo, que tuve que denunciar yo allá la venta irregular de unas tierras que le pertenecían al hospital. Un hospital que está completamente desfinanciado, que lleva 6, 7, 5 meses sin pagarle a sus empleados y tenía unas tierras que vendieron por un precio irrisorio. ¿Cuánto cuesta una hectárea hoy al lado de la vía nacional? Pues hay gente que dice que cuesta 1.500 millones de pesos, otros dicen que 400, otros dicen que 600, pues las vendieron por 26 millones de pesos, 50 hectáreas. Sí. Que era la posibilidad de refinanciar el hospital. Entonces, mira, el control político, que es parte además no solamente de explicarte en qué consiste el control político, sino de la pregunta que me hacían tras bambalinas hace un momento, de si los políticos trabajábamos, es que yo hago control político, que es lo más difícil de hacer, porque pone en riesgo tu vida,
porque te dejas de enriquecer, como lo hacen muchos en lo público, en 4 o 5 años y quedan librados. Sí. Pues yo renuncio a eso porque lo que yo determiné hacer como diputado fue defender los derechos colectivos de la ciudadanía antioqueña. Es lo que no he parado de hacer y me va muy bien haciéndolo. Sobre todo que mi mayor utilidad es en términos espirituales. Vos no te imaginas lo bien y lo tranquilo que yo vivo. Mira que inclusive referente a eso aquí en el chat, uno de las personas que en estos momentos se está conectando en vivo, te hace una pregunta, dice, ¿te gustaría ser alcalde de Apartado? De Carepa, perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser alcalde de Carepa? ¿Por qué no en el futuro ser alcalde de Apartado? Digamos, me encantaría en algún momento asumir un rol ejecutivo, pero por el momento estoy concentrado en el legislativo, estoy concentrado en el control político. Ahora, ¿sabes qué me gustaría más? ¿Cómo se llama la persona que nos está escribiendo? Dubán Quejada. Dubán Quejada. A Dubán le quiero decir, hombre, necesitamos una mejor clase política. A mí me encantaría tener a quien apoyar en la alcaldía de Carepa para que fuera un buen alcalde o una buena alcaldesa. En las pasadas, yo soy el diputado más votado de Carepa, lo digo con orgullo, el más votado, con votos de opinión. No tuve candidatos al consejo y no tuve candidato o candidata a la alcaldía, sin equipo. Y soy el más votado. Tiene que enviar un mensaje de eso, Jefferson. Tiene que enviar un mensaje de eso. Me habría encantado haber apoyado a alguien, pero mientras no sea una persona que me convenza, que me haga vibrar, que me haga sentir que va a gobernar bien el pueblo, que va a hablar de la conservación del río, del problema de erosión de Brisas, del Sol, de Pueblo Nuevo, asociado a la sobreexplotación del río Carepa, que no va a hablar del problema de pandillismo o de jóvenes en estado de vulnerabilidad, que no va a poner la Casa de la Cultura a funcionar como nos la soñamos, que va a atender la problemática de generación de ruido en la zona rosa. Yo no voy a apoyar a nadie, porque yo solamente voy a apoyar a quien me convenza completamente de que va a gobernar como yo quisiera ver algún día un gobierno, no solamente en Carepa, sino también en Apartado, en Turbo y en muchos municipios. Los diferentes municipios. Mira, referente a lo que estamos tocando, de que los mismos políticos se encargan de crear esa desconfianza en la gente, ¿cierto? Y esa misma opinión. El video se nos llegó por medio de una denuncia pública de un X o Y, digamos, persona doliente o que hace un control político desde lo comunitario. Me gustaría enseñártelo, donde se evidencia a Jonan Cerquera haciendo política junto a Julián Bedoya y María Eugenia Lopera, en un momento en el que está faltando a su trabajo por infinidades de tutelas o incapacidades que tiene, más de 6 meses, y recibiendo un sueldo de 12 millones, que, vuelvo y te repito, sigue siendo recurso público. Y eso es lo que tú decías, cuando tienes un título público, no es me gane un premio, es aceptarlo con responsabilidad y liderar el proceso. Entonces, son cosas que digamos, eso sigue generando controversia. ¿Por qué si no puedes asistir a tu lugar de trabajo, Corporaba, que es una entidad pública, que te paga con recursos públicos? Con recursos públicos, ¿por qué si estás haciendo política? No, digamos, primero ustedes saben cuál es mi posición frente a ese equipo político. O sea, digamos que parte de la garantía de la ciudadanía y ustedes conmigo es que saben con quién están hablando, porque mis posiciones son públicas. El señor Julián Bedoya es una persona impresentable. O sea, ese señor pues se robó un diploma de la universidad de donde yo sí soy egresado. O sea, yo no solamente tengo pregrado en la Universidad de Medellín, posgrado en la Universidad de Medellín y maestría en la Universidad de Medellín. Yo tengo 2 posgrados y un pregrado, y tengo otro posgrado en la Universidad de Antioquia. O sea, yo sí me he graduado. Entonces empecemos para que marquemos claras diferencias entre ese video que me muestras y lo que yo represento. Yo sí me he graduado, yo sí he terminado mis títulos, a mí, mis proyectos académicos. A mí nadie me ha venido a regalar nada. Y me la he pasado estudiando y haciendo política, y siendo papá, y siendo defensor de derechos humanos, y siendo defensor medioambiental. O sea, yo he liderado 1000 cosas al mismo tiempo en mi vida, y en todas creo haber sido exitoso. Entonces, esa forma de vivir la vida y de hacer la política no me representa. Okay. La pregunta en particular es, ¿qué hace un señor que están diciendo, me dices tú, no va al trabajo, que le pagan con recursos públicos? ¿Por qué llegó primero ahí? Porque cooptaron esa corporación autónoma regional, porque fueron y negociaron con el presidente Gustavo Petro para que le pagara con Corporaba como si fuera un fortín político.
un pago por un servicio político, una corporación que debería estar pendiente de la conservación medioambiental de Urabá y de parte del occidente antioqueño, arrodillada a unos politiqueros que nunca han hecho nada bien. Por donde han pasado han dejado un desastre. Por donde han pasado. Entonces yo me les he parado, no los he apoyado y fuera de eso los he expuesto públicamente y los he denunciado ante organismos de control. Entonces me parece muy mal lo que me estás contando. Yo creo que ahí a Corpurabá pues y al director. ¿Dónde está el director de Corpurabá? Porque ¿cómo así, señor director? Y se lo digo con respeto, me lo encontré recientemente en el colegio cooperativo. Y le dije todo nuestro respaldo para que haga las cosas bien hechas desde la corporación. Se lo dije de frente. Ahora le digo, hombre, señor director, yo no entiendo pues cómo puede suceder que un funcionario no vaya a trabajar, le estén pagando 12 millones de pesos mensuales, eso es mucha plata, sí, para que no vaya a trabajar. Entonces eso sí le compete a usted, señor director, denunciarlo ante los organismos de control, abrir los procesos disciplinarios y si es un cargo de libre nombramiento y remoción, removerlo. Porque para eso son los cargos de libre nombramiento y remoción. Ahora sí está el señor muy orondo haciendo política, además de que es funcionario público. Entonces no entiendo, qué bueno que nos estén contando para poder elevar la situación claramente antijurídica ante quien sea competente. Pero las cosas no deben suceder, esa no es la política. Esa no es la política, o sea, sáquense de la cabeza que eso que ustedes me están contando aquí es política. Política es rasgarse las vestiduras y denunciar a quienes están destruyendo el río La Fortuna con extractivismo ilegal. Eso es política. Eso es política. Política es indignarse por la falta de iluminación en zonas de espacio público donde hemos tenido episodios de violencia sexual. Eso es política. Y no tenemos que hacerlo solamente los políticos. También la pueden hacer los ciudadanos, que me gusta mucho más cuando lo hacen los ciudadanos porque hay más legitimidad. Este es el ciudadano en un Estado social y democrático de derechos reclamando derechos, porque es que esto no es un favor. Cuando un ciudadano como tú está diciéndole a un diputado de Antioquia, es que mire lo que está pagando en Corpurabá, se están reclamando, porque ustedes pagan IVA, ustedes pagan sobre tasa del combustible, ustedes pagan impuesto predial, y es con esos recursos del orden nacional o del orden municipal o del orden distrital en el caso de Turbo, de donde están saliendo los 12 millones de pesos con los que le pagan a señor. Entonces son ustedes los más perjudicados con que eso suceda, y cuando eso se detecta, eso no puede pasar desapercibido. Entonces, señor director de Corpurabá, segundo llamado de atención, así como se lo dije, pues, por supuesto, de mi buena fe, hágale para adelante, todo el respaldo para que haga un buen trabajo desde la corporación, pilas pues, porque usted no le puede dejar, ese es subsecretario, que tengo entendido. Sí, subdirector. Subdirector no puede dejarle ir al trabajo a hacer nada, ¿cierto? Y estar allá pues de agache, recibiendo plata, recurso público, y quién sabe haciendo qué otras cosas, mientras usted, pues yo no sé, por intimidaciones o por presiones o por amiguismos, porque se supone que son del mismo equipo político, pues no lo saque. Entonces, señor director, muy mal lo que hace el subdirector y es su responsabilidad en primera persona remediarlo, no del ciudadano que me lo está contando, ni el diputado, que se da por notificado. No, inclusive creo que la ciudadanía ya ha empezado a despertar un poco sobre eso, porque ella misma se acerca y aprovechar estos medios para hacer ese tipo de denuncias, digamos que hacen un control político desde lo comunitario, ver que el amiguito se encuentra tocando puertas, caminando las calles de Carepa haciendo política, haciendo un trabajo, un esquema político y liderándolo, y ellos mismos enviarnos las evidencias, habla de que la comunidad ya empezó a despertar y a hacer su mismo control. Bien que los recursos públicos se están administrando de la manera que no es, y creo que esto puede trascender a algo más. Pues claramente podría haber una falta. Qué bueno que la ciudadanía esté encargándose de hacer ese control. De eso se trata también, o sea, a lo que yo llamo es a la acción ciudadana. Esto es con acciones. Pasar de la quejadera a la denunciadera. Y ustedes nos pueden ayudar mucho. Parte importante de las cientos de denuncias que tengo yo ya en el departamento después de estos 6 años de ser diputado de Antioquia, comienzan con un video como el que me acabas de mostrar y con una queja ciudadana sobre alguna realidad social. Entonces la ciudadanía tiene un papel protagónico en esto, ¿cierto? Y mira, muchos podrían pensar, metieron a Camilo en una pelea que no era la de él. No, es que sí es, porque eso no puede suceder. O sea, lo que ustedes están haciendo está bien. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Y se los digo con cariño, háganlo de manera indiscriminada.
Porque así como ustedes me ven a mí muchas veces haciéndole reclamos al Partido Verde y a gente del Partido Verde y denunciándolos, que es mi partido, que es el partido donde milito, Sí. y después voy también y cuestiono a personas del partido de la U y por allá tengo también diferencias con gente del Pacto Histórico, con gente del Centro Democrático, porque uno no puede hacer control político discriminado. O sea, a estos sí, pero a estos no. No. Dentro del esquema ético, lo que está bien en cabeza de quien esté. Y lo que está mal en cabeza de quien esté. Si esto si lo estuviera haciendo un militante del Partido Verde, con absoluta seguridad estaría cuestionándolo. Muy parecido a lo que pasa hoy en Nicaragua, con un miembro del Partido Verde que se voló, que hoy es un prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, que además terminó de asilado político, hágame el favor. O sea, el asilo político es por si a usted lo van a matar en Colombia, hermano. Sí, hay una amenaza. Claro, que vigente, vayas claro. con tu familia para que no te maten. Y lo que hicieron fue ahí, entre unos pocos, instrumentalizar esa figura internacional del derecho internacional humanitario para burlarse de la justicia colombiana. Y estoy hablando del Partido Verde. Entonces, no mirar la aguja en el ojo ajeno sin dejar de percibir la viga en el ojo propio. Perfecto. Y yo estoy hablando claramente de la viga en mi ojo. Pero esa aguja que me acabas de mostrar, en ese ojo ajeno, es una vergüenza para Urabá, una vergüenza para Corpurabá y es una vergüenza para lo público. Muy bien. Vamos a hablar un poco de Urabá. ¿Qué representa Urabá para el desarrollo dentro de Antioquia? Pues hombre, Urabá es la región más bien proyectada de América Latina. No solamente de Antioquia, no solamente de Urabá, de Colombia. Por Urabá va a pasar la riqueza en toda su expresión, pero no solamente por el desarrollo portuario, no, por la riqueza en términos de biodiversidad de este territorio, por la riqueza hídrica. El sábado voy a estar en el río Pavarandó, navegándolo y bañándome en sus cascadas y en sus pozas. Ahí desemboca el río Chontadural. Entonces, hay que hablar de la belleza de Urabá, pero comenzando por lo primero. Lo primero es nuestra biodiversidad y en el marco de nuestra biodiversidad, nuestra gente. Y esa gente estaba aquí antes de los puertos y antes de las vías. Sí, La siempre. riqueza indígena, la riqueza en términos de biodiversidad, la riqueza hídrica, nuestra riqueza cultural. Ahora viene el desarrollo portuario. Y yo espero pues que a la par un desarrollo también en términos de industrialización, de disminución de commodities y de mayor generación de valor agregado, para que podamos exportar productos cultivados y transformados en Urabá. Yo te voy a poner un ejemplo, para que me entendas un poco en términos económicos lo que quiero plantear. El mejor chocolate del mundo dicen que es el suizo. Todos conocemos el Ferrero Rocher, Sí. ¿cierto? Y en Suiza no se cultiva una sola mata de cacao. Todos es exportados Pues directamente. claro, desde mucho de ese acá. cacao es cacao de Sudamérica y mucho de cacao con absoluta seguridad es cacao colombiano y con probabilidades altas es cacao de Urabá, que tenemos una producción de cacao muy interesante. Entonces yo lo que quiero es que mi voz siempre esté orientada a que nos industrialicemos de manera correcta, a que nos formemos en la Universidad de Antioquia y en el SENA y en la universidad privada de manera correcta para poder atender la real demanda de la región y comenzar a entender que en la medida en que nos industrialicemos y generemos valor agregado vamos a obtener hasta el 65% más de utilidades. Y eso pues es una franja bien alta de ganancias. ¿Qué necesitamos para eso? Acompañamiento estatal, voluntad política local y personas dispuestas a correr el riesgo. Y eso se puede lograr y lo vamos a sincronizar en Urabá. Ahora, Urabá va a quedar la primera terminal portuaria de Urabá. Hablemos de esa porque ya está a punto de entrar en operación, Sí. Puerto Antioquia. Va a quedar 250 kilómetros más cerca de la principal central de consumo de Colombia, que es Bogotá, que tiene 12 millones y medio, 13 millones de personas. Va a quedar 150, 160 kilómetros más cerca de la segunda central de consumo más importante de Colombia, que es Medellín. Que como ciudad tiene 2 millones y medio de habitantes, pero que como área metropolitana tiene 4 millones 300 mil. Y vamos a quedar 160, 150 también, más o menos a la misma distancia, del eje cafetero, que es la tercera central de consumo más importante de Colombia. Eso significa que por aquí van a pasar miles de tractomulas. Solamente Puerto Antioquia, leí a proyecciones, está pensando en su mejor momento exportar 10 millones de toneladas año. Si tú haces una conversión en tu celular, donde me acabas de mostrar el video del amiguito,
y te vas a dar cuenta de que 10 millones de toneladas al año son más o menos 300 tractomulas a 40 toneladas tractomula. O sea, estas vías se van a inundar de tractomulas. Pero ahora, ¿qué le vamos a vender nosotros al planeta? ¿Qué le vamos a vender nosotros al mundo? Porque un puerto al final es una puerta de entrada mundial, al mundo, al comercio mundial. Le podemos vender banano o le podemos vender compotas de banano. Le podemos vender cepa de cacao o les podemos vender chocolates de diversas variedades. Le podemos vender aguacate o le podemos vender guacamole. O sea, lo estoy poniendo en términos para que la gente me entienda. Sí, sí. Pero es mucho lo que podemos hacer acá. Yo espero que Urabá se oriente hacia ese fin. Pero es el desarrollo del centro y especialmente de Bahía Colombia. ¿Cómo creo yo que se debe desarrollar el sur de la región? Que es uno de los lugares más lindos del planeta Tierra. Okay. El río Bedo, el río Cañaduzales, el río Pavarandó, el río Tacidó. Es espectacular la riqueza hídrica en su mayor expresión, con una amenaza latente que es la minería de metales pesados y la minería de granulados y también las pequeñas centrales hidroeléctricas. Mucho cuidado, que es otra amenaza que no estamos percibiendo y puede llegar. ¿Por qué dices que puede llegar o por qué es una amenaza latente? Los ríos son muy atractivos para ellas y no estoy diciendo que la pequeña central hidroeléctrica sea una amenaza. Quiero hacer la corrección. Ok. Les pido que en la edición lo tengan presente. Listo. La pequeña central hidroeléctrica es una buena forma de generar energía, pero genera unas limitaciones en el acceso al charco. Y yo creo que esas zonas aledañas a la vía, donde están esas caídas de agua tan bellas, que yo las conozco porque he caminado, se pueden desarrollar de manera mejor, enfocadas hacia el ecoturismo. Porque además vamos a quedar 150 kilómetros más cerca de la segunda central de consumo de Colombia. Mutatá va a quedar mucho más cerca. Mutatá va a quedar, no sé, a 90 kilómetros, tal vez me equivoque, pero va a quedar muy cerca. Entonces, ¿qué le vamos a vender a Medellín? Charco, río, ecoturismo, a la lata, consciente. Pilas con los plásticos de un solo uso. Pilas con la contaminación indiscriminada de las fuentes hídricas. Pero podemos ahí lograr que Mutatá se convierta en un nicho de productividad. Y es una respuesta que tenemos que respondernos todos, pero muy especialmente los ciudadanos y las ciudadanas de Mutatá. Y es, ¿qué Mutatá quieren? Mutatá significa río de piedras. ¿Quieren un Mutatá lleno de llantas de camión y de restaurantes baratos? Está bien, pero respóndanlo de manera consciente. ¿O quieren un municipio que venda ecoturismo al mundo? Que venda aviturismo, que venda avistamiento de aves, que venda ornitología, que venda tirarse en neumáticos o en, no sé cómo se llaman estas pangas inflables, perdón lo urabaense, sí. Esas pangas inflables, parece una, ¿cómo se llama eso, Manu? Manu está por acá. Canoping. ¿Cómo? Canoping. Rasfi. Bueno. Hermano, yo creo que eso es lo que hay que hacer en Urabá, y especialmente en el sur de Urabá, convertirlo en un retiradero. Mucha gente me dice que es rico jubilarse en Mutatá. A mí me parece que es un buen plan, porque Mutatá tiene un clima delicioso, porque hay buena riqueza hídrica, porque está cerca a Medellín para temas médicos, porque va a estar cerca al centro de Urabá para temas médicos, que también aquí va a haber un desarrollo en oferta médica. Entonces, hombre, qué bueno empezar a pensar esa región así. Ahora, el norte de Urabá, y comencemos pues por Necoclí. Yo estoy de acuerdo con el desarrollo portuario. Ahora hay varios proyectos portuarios que se encaminan, aparte de Puerto Antioquia, por ahí se ha hablado pues de Puerto Cirilo, Puerto Picicí. Yo creo que los puertos tienen también que tener una frontera, y yo creo que hacia la zona del DRMI, donde está la Ensenada de Río Negro, la Ciénaga de la Marimonda, la Serranía del Caballo, donde está el único arrecife coralino de Urabá, en Necoclí, en esa zona bellísima que queda después del centro poblado, donde está la Ciénaga, la Marimonda, tenemos que cuidarla. Y ahí tenemos que hacer turismo de naturaleza, y ahí está el agua que los necocliseños necesitan para desarrollarse turísticamente como siempre lo han soñado. Necoclí es un pueblo turístico, bellísimo además, la perla del Caribe, o San Sebastián de Urabá, como lo llamaban los primeros colonos españoles que estuvieron ahí, pero es un pueblo con un gran enfoque turístico y con 3 o 4 crisis ambientales relacionadas con la falta de asistencia de agua al año. Así es muy difícil desarrollar un pueblo turístico. Entonces, hagamos el sacrificio de no hacer el puerto, de no hacer Puerto Darién, para ponerlo en nombres propios. Yo no estoy de acuerdo con ese puerto. Yo creo que ahí está Playa Bobalito, en la vereda Lechugal, que es donde desoban 4 especies de tortugas. O sea, lo que le podemos hacer a eso en términos
para ponerlo a competir con el desarrollo portuario. Ojalá no fueran turistas, pero bueno, que vayan turistas para que tengamos productividad y economía con conciencia, pero no hagamos un puerto, porque va a haber derramamiento de combustibles fósiles, porque va a haber derramamiento de aceite, porque va a haber ruido, porque van a haber buques New Panamax con 15 metros de calado entrando a ese lugar. Y yo creo que ese lugar es un lugar sagrado. Yo estuve recientemente en la Ensenada de Río Negro. Ustedes ven mis redes sociales, seguramente entre las 15 o 20 últimas publicaciones van a encontrar la Ensenada de Río Negro. Parce, eso es espectacular. Eso es un parche. ¿No ha sido? Sí, claro. Jefferson, eso es lo que hay que venderle al mundo, hermano. O sea, vos vas allá a experimentar el silencio absoluto. Hay mangles por todas partes. El mangle es el riñón natural del océano que filtra el agua y la purifica. Hay aves de diferentes especies volando. Hay ostras en las raíces de los mangles. Por favor, no las saquen. Déjenlas ahí. Porque está muy pequeña. La última vez que fui, estaba muy pequeña. O sea, en serio, saqué una raíz. Ahí en mis redes saqué la raíz, está muy pequeñas. Entonces, ese tipo de lugares hay que honrarlos, hay que cuidarlos. Allá es donde debería estar el subdirector de Corpurabá. Allá. Y no haciendo política. Allá debería estar el subdirector cuidando la Ensenada de Río Negro, cuidando la Ciénaga de la Marimonda y no haciéndole política a un falsificador de títulos universitarios. Hermano, es la biodiversidad que quiero exaltar de esta región, el tesoro más grande que tenemos. Yo quiero decirlo en estos términos, Jefferson. El oro verde de Urabá no es el banano. El oro verde de Urabá es el verde de los ríos de Mutatá. El oro verde de Urabá es el verde turquesa de la Ensenada de Río Negro. Ese es el oro verde nuestro. Cuidemos ese oro, que de pronto hay esmeraldas, incluso hay mezcladas. Hay mayor riqueza en conservar eso. Y por supuesto cuidar la industria bananera, que la necesitamos. 25.000 empleos directos, sí. 35.000 indirectos, mueven la economía de estos municipios. Mi familia ha sobrevivido a un establecimiento de comercio en Carepa gracias a la actividad bananera, porque los clientes de nosotros son trabajadores bananeros. Y los papás de mis compañeros del colegio eran trabajadores bananeros y hoy muchos de mis compañeros del colegio, el Liceo Luis Carlos Galán Sarmiento, son trabajadores bananeros. Entonces, hombre, defendamos y conservemos y proyectemos a Urabá de manera integral, no seamos tan egoístas, cuidando nuestra biodiversidad, cuidando nuestra cultura, cuidando nuestra gente. Y un aspecto bien importante de cuidar nuestra gente es: vamos a empezar a sancionar vialmente a quienes andan en las volquetas como unos locos por todas partes, porque estamos perdiendo vidas de urabaenses. Vamos a empezar a hacer control vial, vamos a empezar a hacer campañas de alcoholemia, porque tenemos una cantidad, esa vía, yo les digo una cosa, qué cantidad de accidentes. Yo creo que nos han quitado más vidas los accidentes de tránsito que la violencia territorial de la década de los 90. Incluso referente a eso, nosotros hemos hecho algún tipo de denuncias por el tema de la iluminación en esos rompois, porque han sido escenarios de fatales accidentes que han cobrado vidas. Inclusive hace poco un joven en medio de un aguacero terminó con su motocicleta ya encima de ella. Gracias a Dios el equipo de voces de Urabá se encontraba cerca del lugar y escuchamos el grito desesperado de alguien. Cuando frenamos, miramos, estaba el joven ahí, ya estaba ahí en el rompoy con su zanja llena de agua, o sea, y la comunidad se sumó, ayudamos, sacamos la moto, sacamos al joven, pero la falta de iluminación ha cobrado muchas vidas. Invías y la DANI estuvieron recientemente en la Asamblea de Antioquia, quiero contarles, y nos notificaron que van a iluminar las vías de autopistas de Urabá. Van a iluminar las glorietas, porque hay una densidad, nos lo informaron, o sea, ellos fueron a informárnoslo y quiero contarles eso. Y es cierto, eso es un factor de riesgo, pero hay muchos otros factores de riesgo. Sí. Entonces, considerarlos todos con voces ciudadanas, con voces críticas, con control político, con visibilidad de causas, es lo que yo trato siempre de hacer desde mi actividad política. Si tenemos más voces, hermano, con más gente comprometida, si el concejal entiende que esa credencial le da un enorme poder de representatividad, si el concejal o la concejala entiende que uno se hace concejal no para comprarse una Nemax nueva con lo que el alcalde le da, sino para defender causas sociales, para indignarse con la realidad de Puerto Girón, de Puerto César, en el caso del distrito de Turbo. Hay que ir a esos lugares para ver en serio la ausencia de Estado. Hoy no tenemos agua en Churidó. Hágame el favor. O sea, estamos rodeados de bananeras, de lo que muchos denominan el oro verde, la riqueza, y la comunidad que trabaja en las bananeras no tiene agua. Entonces yo creo que hay una reflexión que hacer.
Y esto no, otra cosa, yo creo que no hay que ideologizar la política, que quiero ponerte ese tema. Sí. Hombre, entonces yo digo, es el colmo que una comunidad de trabajadores bananeros y de obreros en Churidó, que es uno de los 4 corregimientos de apartado, no tenga agua y esté rodeado de riqueza bananera, entonces me convierte en alguien de izquierda. Es un tema de raciocinio, de racionalidad común. Yo creo que hay pasionalismo. Pero mira el otro digamos, extremo. Oye, yo digo, yo creo en la economía de mercado, creo en la libre competencia, creo en la propiedad privada. Ah, usted es de derecha. No soy de derecha ni de izquierda. No me metan en ese debate tan obtuso y tan ridículo de polarizarme, de convertirme en una persona extremizada a la brava, porque yo creo que hay razones en un lugar y hay razones en el otro. Y tampoco soy tibio, porque quienes me conocen y escuchan esta entrevista saben que no soy tibio. Yo fijo posiciones claras sobre lo que me preguntan. Entonces, hombre, yo creo que esta región tiene una enorme posibilidad para responderte en general la pregunta que me hiciste, de tener una mejor clase política. O sea, Carepa tiene mejores exalcaldes que ese que usted me mostró. Tiene que tener mejores exalcaldes en el futuro. Tiene que tenerlos. Carepa tiene muchas personas que pueden ser mejores diputados que yo. Hay muchas. Necesitamos ese liderazgo en las calles, entender que este mundo no es difícil, que este mundo es apasionante, que este mundo es complejo por lo natural que es llegar a un cargo de elección popular, pero no es difícil en el sentido del ejercicio, porque es simplemente estar convencido de lo que se hace y, como comenzó esta entrevista, aprender a decir no. Si aprendemos a decir no, vamos ganados en el mundo y en la vida. Si aprendemos a decir no pensando que el no tiene un poder muy especial, que es la negación frente a tus principios con algo que no te convence, empezamos a gestar una nueva forma de hacer liderazgo y de hacer política, incluso de vivir la vida. Pero siempre pensar que hay que decir sí. Además también esa acumulación de capital tan loca de los gobernantes. Yo digo los exalcaldes de muchos pueblos de Urabá, pueblos humildes, que andan por ahí pues como si fueran multimillonarios. ¿Cuánta gente dejaron sin acueducto, hermano? ¿Cuánta gente dejaron sin salud? ¿Cuánta gente dejaron en vías? Para yo andar en un carro último modelo y estar, la mejor casa. Estar en Medellín viviendo como si fueran empresarios. Entonces, si les gusta mucho la plata, pues métanse en el sector privado. Pero entiendan que aquí se necesita, como materia prima, y también te lo dije hace un rato, sensibilidad social. Sin sensibilidad social, la política se convierte en un negocio, y cuando la política se convierte en un negocio, comienza la tragedia de la sociedad, que cuesta violencia. Donde hay desigualdades, donde el Estado no llega, indudablemente van a haber formas de violencia sexual, de violencia territorial, de violencia armada, de violencia social. ¿Cómo se contrarresta la violencia? O mejor dicho, ¿cómo se garantiza la seguridad? Como una consecuencia y no como una imposición donde hay condiciones de vida. Si usted pone acueducto, alcantarillado, vías, escuela en una comunidad, esa comunidad puede pasar el clan del Golfo y preparar las parras al mismo tiempo y le van a decir no, porque aquí vivimos bien. Pero si no hay una inspección de policía, no hay una comisaría de familia, no hay escuela rural, no hay vías, no hay proyectos productivos, a cultivar coca se dijo, y esa es la tragedia de Colombia, esa es la tragedia de este país. Entonces, hombre, esta entrevista comenzó antes de que comenzáramos a transmitirla. Cuando me preguntaron que si los políticos sí trabajaban. Sí. Claro, porque eso me conmueve. Porque es que desde tu posición. Pero además la persona que lo hizo de buena fe, ¿cierto? Y sí. Claro, y un comentario jocoso, ¿cierto? Y yo le dije, yo no sé si los políticos, yo sé qué clase de político soy. Entonces si trabajamos, ponemos el pecho, nos arriesgamos mucho, haciendo denuncias, haciendo control político, renunciamos a muchas cosas los que sabemos decir no, pero nos ganamos otras, y es la tranquilidad de que ustedes me buscaron para que estuviera acá, la tranquilidad de que no les estoy pagando para que me transmitan, sí, claro. La tranquilidad de que no me censuraron, la tranquilidad de que yo me voy a parar aquí con el deseo de regresar, y la tranquilidad y la conciencia absoluta de que vamos a seguir defendiendo Urabá en cualquier instancia en la que estemos, sin ideologizar la política, porque además es un error ideologizarla. Cuando yo estoy mal formado ideológicamente y alguien va en contra de mi ideología, yo creo que me está atacando a mí. Y el ataque no es un ataque identitario nunca, no es un ataque contra tu identidad, es un ataque contra lo que tú piensas, ¿cierto? Y no tenemos que confrontarnos, podemos pensar diferentes sin ser enemigos. Yo creo que a Urabá le hace falta eso en términos políticos. Si dejamos de elegir sensacionalistas, si dejamos de elegir en apartado el candidato a la alcaldía que saca más gente humilde a marchar en el barrio obrero, ¿cuánto cuesta una marcha? ¿Quién pone esa plata?
honestamente. O sea, ¿cuánto cuesta sacar 15.000 personas a marchar? Esa plata pues no es de una natillera, ni son los ahorros pensionales del candidato. Entonces seamos serios. Queremos un buen gobernante. ¿Quieren un buen gobernante? Pero quieren elegir el que más saca gente humilde, a punta de tamales, de buses y de camisas y con tarima hacer show. ¿Y quieren un buen gobernante? Ah, no jodan. No jodan, o sea, seamos serios. Y yo creo que esa forma de hacer política le hace falta a Urabá. Y le hace falta a Apartadó. Y le hace falta, por supuesto, a Colombia, pero comencemos aquí. Entonces, mi llamado es para todos los que ustedes están observando, para todos los que están observando esta entrevista, que pueden tener objeciones, también me pueden dar varilla, puede haber gente que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo y que tenga incluso objeciones sobre muchas de mis posiciones. Bienvenidas, las tramito todas, pero siempre dentro del respeto y sin ideologizarla, porque yo no me tomo nada personal, Jefferson. Yo creo que siempre yo, como personaje público, y a mí me coge mucha gente en la calle, uno me abraza, se toman un selfie y me felicitan, por fortuna la mayoría. Y hay otros que dicen, este hijo de puta tan agrandado, y cómo me señaló la vez pasada a mi amigo el alcalde, y cómo me lo denunció. Y yo a todos les digo, ese es mi trabajo, pero hay que explicarlo como lo estoy explicando para que la gente lo entienda y entienda que nada es personal, que por el contrario lo que yo hago es hacer bien mi trabajo, porque fue lo que escogí hacer. Camilo, vemos aquí en medio de los que están conectados al concejal de Chigoró, Harold Caicedo, que hace Partido Verde. del Partido Verde, hace una alusión a que hay que aprender a decir no. Al área metropolitana hay que decirle no, van en contra de la región, o cree que es el esquema apropiado para la región. Yo creo que sí, porque como sé decir no, y él tiene todo el derecho y toda la legitimidad de decir no, yo tengo también derecho a decir sí, porque yo no puedo ser un no universal. Y yo creo que esta región, tengo dudas con el oriente, que también se está dando el mismo debate, pero yo creo que esta región necesita una buena área metropolitana que comience a hablar de hechos supramunicipales. Te voy a poner un ejemplo. El acueducto regional es un hecho supramunicipal, porque el problema de acceso al agua lo tienen todos los municipios del eje bananero y los municipios del norte de Urabá. Entonces ahí hay un hecho supramunicipal que nunca va a ser tocado ni abordado por los municipios de manera independiente. Todos van a hacer su pequeño acueducto. Necesitamos un gran acueducto. Solamente en Apartadó, y qué bueno que Harold me está haciendo esa pregunta porque es copartidario. Es copartidario. Solamente Apartadó tiene 17 planes parciales, tal vez hoy tenga más, aprobados. Eso mal contado son 350.000 personas que van a llegar. Y van a demandar espacio público, van a demandar acueducto de alcantarillado, van a demandar educación, van a demandar prestación de servicios de salud. ¿Cómo los vamos a atender? El sistema regional de transporte, ojalá férreo, que es lo que yo he propuesto en enmienda plan de desarrollo. El tren al mar, pero comenzando por el sistema de transporte masivo de Urabá, ojalá férreo, con alimentadores. Es un hecho supramunicipal. Que supera la entidad territorial. La erosión marina, que cuesta un furgo de plata. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poner en la agenda hechos supramunicipales sin una figura, ojalá no politizada, que sea capaz de sincronizarnos? Ahora, hay muy buenos ejemplos. El ejemplo más cercano es el área metropolitana de Medellín, el área metropolitana del Valle de Aburrá, que lidera Medellín. El metro de Medellín existe gracias a eso, a que logró sincronizar los actores, poner parte del presupuesto, financiar, cofinanciar, conseguir recursos y hacer un sistema de transporte masivo para Medellín. Y desde ahí se atacan muchas problemáticas supramunicipales que también afectan a Itagüí, a Sabaneta, a Bello, a Barbosa, a Caldas, de naturaleza ambiental. Entonces, en Urabá necesitamos empezar a hablar de hechos supramunicipales, y se lo digo a Harold con cariño. La mejor figura que a mí se me ocurre es el área metropolitana de Urabá. Ahora, si el área metropolitana de Urabá termina a manos de Julián Bedoya, cagados y con el agua lejos, para también ser honestos, pues. Y termina a manos de un personaje de esos, jodidos. Y termina, pues, el exalcalde que me mostraste ahora de director, jodidos. ¿A quién necesitamos ahí? A una persona técnica, hombre o mujer, calificada, decente, proba, que no tenga que ponerse la camisa del girasol en campaña como me la pongo yo, o la camisa de la L roja como se la pone el otro señor. Si sacamos el área metropolitana de ese debate y ponemos una persona ahí capaz de soñarse Urabá, capaz de hablar de un sistema de recolección de basuras regional, con disposición regional, que le rente
a la región, porque es que la única empresa privada, pública de recolección de residuos sólidos es la de Chigorodó, y ha tenido muchas dificultades. Ahora está muy bien manejada, me consta, porque hay una persona muy buena ahí, pero la basura que se genera en apartado o los residuos sólidos, ¿a quién le rentan? A unos particulares, a unos privados, y el servicio podría mejorar. En Carepa, mismo paseo. Yo creo que necesitamos una figura de recolección de residuos sólidos y de disposición final pública, ojalá con privados también asociados, no hay ningún lío y bienvenidos los que están, pero que le garantice a la región un correcto manejo y disposición de los residuos sólidos. Alumbrado público, misma reflexión. Transporte público masivo, misma reflexión. Y esos son hechos supramunicipales que difícilmente van a estar en el seno de un consejo municipal. Tienen que estar en el seno de una figura supramunicipal y creo yo, diferente a la provincia, que el área metropolitana en Urabá, no en Oriente, tengo dudas con Oriente, puede ser esa alternativa. Mira, referente a eso de un sistema integrado de transporte, ¿cierto? Vemos de que aquí hay muchas familias que dependen de este tema del transporte, que no solamente vamos desde el conductor o el dueño del bus o el dueño de la empresa, sino también vamos con las personas, los montallantas, vamos con el que pinta el latonero. Entonces, hay muchas personas que dependen de ese transporte. ¿Qué pasaría si este sistema de transporte integrado llega aquí a la región del Urabá como área metropolitana? ¿Qué pasaría con estas otras personas? No, ellos tienen que asociarse y hacer parte del proyecto. O sea, ellos tienen que ser los primeros invitados a participar. Pero en Urabá tenemos que dejarlos de transportar en carros obsoletos, en carros que contaminan. Nosotros en Urabá tenemos que empezar a pensar en un sistema, eso es impopular decirlo. Pues si me están escuchando los del gremio transportador van a estar diciendo por este no voy a votar nunca, pero pues es que también qué tipo de políticos quieren. Quieren los que les vienen a decir pues las cosas que quieren escuchar así sean mentiras, y ese es el populismo autoritario y el sensacionalismo, o quieren una persona, lo digo como decía, capaz de aterrizarlos. Eso va a suceder en algún momento. Entonces, mi llamado de atención para todos los transportadores que han hecho una labor extraordinaria es, entiendan que es como si hubiéramos querido acabar el email para no afectar los carteros. Pues hombre, es que es el mundo, o sea, no se transforma. Entonces transformémonos también. Entonces, a la dirección del área metropolitana en el futuro, si se da la figura, lo primero que le va a pedir como diputado, como ciudadano Urabá es, van a abordar el tema de transporte masivo, de sistema integrado, llamen a los transportadores y métanlos en el baile. Y que ellos sean socios de ese sistema, ojalá APP, puede ser una alianza público-privada, para que garanticemos un transporte del siglo XXI, moderno, en Urabá. El alumbrado público, exactamente lo mismo. A ver, ¿quiénes son los que prestan el servicio? ¿Cierto? ¿Y cómo garantizamos que tengamos un mejor servicio de alumbrado público? Que la mayoría de las luminarias no se pongan ahí con tráfico político, sino que de verdad se hagan dentro de una planeación de iluminación regional y que los que lo hacen en la actualidad estén ahí metidos como socios. Eso es perfectamente posible, pero tenemos que dejar de retrasar el desarrollo regional de una región que se desarrolla en lo privado de manera explosiva porque queremos tener el negocio y el nichito ahí para nosotros. Eso no es justo. Necesitamos un Urabá del siglo XXI y hoy tenemos un Urabá del siglo XIX y hasta del siglo XVIII en muchos lugares. Váyase pues para Murindó. Hablemos pues de Murindó, que nadie habla de Murindó. Siglo XVIII, hermano. Los niños se siguen muriendo de coliformes. Una de las zonas más húmedas del planeta no tiene agua potable. Las mujeres en embarazo se siguen muriendo de preeclampsia porque no hay una vía. Entonces, pues hombre, hay mucha gente que me podrá cuestionar por lo que estoy diciendo, pero es que es la verdad. Entonces, necesitamos una región del siglo XXI integral, que se enorgullezca del desarrollo turístico del norte de Urabá, pero que entiende que hay que poner acueductos y alcantarillados. Arboletes se queda sin agua 4 veces o 5 veces al año, con la belleza de Arboletes, y tienen el río San Juan que queda relativamente cerca, donde podrían sacar parte importante del agua, pero no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque es un chicharrón. Qué bueno que incluso dentro del área metropolitana el abastecimiento hídrico de los municipios del norte, acompañados del sistema regional de riego, esté concebido. Que además quiero decirles algo, y eso sí que es bien importante decirlo, hombre Jefferson. Cuando yo comencé a hacer política, y yo iba a muchas reuniones y todo el mundo hablaba del sistema regional de riego, y nadie hablaba del acueducto regional. Por fortuna cambiamos el nombre. Primero el agua para las comunidades y después el agua para las plantaciones, en ese orden.
Porque no puede ser que hagamos un sistema de riego para Urabá, que lo necesitamos y que es muy importante, pero que tengamos comunidades como Churido. Churido queda a 5 minutos en carro de este estudio y queda a menos de 1 kilómetro lineal y hoy está sin agua. Eso no es justo, hermano. Y te voy a contar algo, Jefferson, para que te sensibilices más, que te veo sensible y me gusta mucho esto. Parce, ve, una persona que no tiene agua en su llave se gasta el 55% de su tiempo, que es el 55% de su vida buscando el agua para sobrevivir. Eso significa que si vos tenés agua en tu casa y yo no la tengo, vos vas a tener que salir más adelante que yo. ¿Cómo te vas a poner a competir conmigo? Cogí una mujer de Hueros, corregimiento de San Juan de Urabá, o de Amaquiel o de Mundito de la Iguana, que no tienen agua, que han hecho alcantarillados, que han hecho acueductos enormes, costosísimos, y se los han robado. Se los han robado. Y la vas a poner a competir con una niña del poblado que sí tiene agua pura en la llave. Eso es como si a vos te entregaran una bicicleta inflada y a mí una bicicleta chuzada. ¿Quién va a ganar la carrera, hermano? Sí, es desfavorecido. Parce, ni siquiera es un tema de talento, no es un tema ni siquiera de destreza, es un tema de racionalidad. Entonces la desigualdad y la inequidad comienza por ese tipo de cosas. Estos días estuve en EAFID haciendo un programa de formación de líderes. Dicen ellos pues que los líderes con algún nivel de significancia departamental están ahí y hacen una convocatoria abierta, como 400 líderes, 300 líderes se inscriben. Yo fui uno de los seleccionados, lo terminé recientemente. Y nos pusieron a hacer un proyecto integrador. Quiero contarte que mi proyecto integrador fue el ganador. Lo hice con 5 personas, con 4 personas más, fuimos 5. Y el proyecto integrador mío, nos dijeron, hagan un proyecto innovador. Y mi narrativa fue muy sencilla, no hay nada más innovador que ponerle agua a una comunidad que nunca la ha tenido. Eso es innovación, porque para vos puede que no sea innovador, porque has tenido agua toda la vida. Pero quien ha sufrido Para siempre... mí que he tenido agua toda la vida, pero para quien no la ha tenido, hermano, que le llegue agua en la llave, eso es súper innovador, se llama Verado, y lo orientamos hacia el corregimiento de Cope, que es uno de los 18 corregimientos de Turbo, que tiene Cope alto, Cope bajo y Cope. La zona litoral nuestra muere de sed. Entonces, hermano, hablar de Urabá, hablar de la proyección de Urabá, hablar de esta explosión económica me encanta, pero con sensibilidad social. Porque si no, hermano, vamos a tener violencia territorial. Y el Estado lo que no se gaste haciendo acueductos, alcantarillados, puestos de salud, en atención primaria se lo va a gastar trayendo SMAT y trayendo plomo. Y eso no es justo. Eso no es justo, esa no es la forma de seguridad que yo concibo. Yo concibo la seguridad como una consecuencia y no como una imposición. ¿Tú por qué no eres un líder o cabecilla de una organización criminal? Porque tuviste algún nivel de oportunidades, hermano. Con absoluta seguridad eso te blindó, eso es un entorno protector. Pueden haber excepciones, sí, puede haber alguien que ha tenido muchas oportunidades, que hoy esté pues en el mundo de la criminalidad, lo acepto, pero es una excepción. La regla general es que todos los que estamos en este estudio tenemos algún nivel de privilegio, todos, tenemos por lo menos agua en nuestras casas, nos podemos llegar ahora a bañarnos, pero eso no sucede con el 70% de la zona rural de Antioquia, el 70%, hermano. Imagínense, o sea que el 70% de las mujeres de la zona rural de Antioquia andan en la bicicleta chuzada y las vamos a poner a competir con las bicicletas infladas. Jodidos. Desigualdad. Esas mujeres en un modelo patriarcal desafortunado, y esos hombres, porque a veces también los hombres se ocupan de buscar el agua, dejan de hacer el amor, dejan de solucionar sus problemas maritales, dejan de ver Netflix, dejan de formarse, de hacer gimnasio, de ir al SmartFit, o de ir al, ¿cómo se llama? Vital. Al Vital Help, que es buenísimo, que además lo recomiendo, me encanta, me gusta más que el SmartFit. Eso sí lo pueden poner por favor en un corto para que vean, porque me gustaría, si yo viera Urabá, iría al SmartFit, con absoluta seguridad, me atienden bien, son queridos, los instructores unos bacanes, y es gente de Urabá, es gente nuestra, son panas. Entonces, hermano, yo creo que esa persona deja de hacer todas esas cosas, de vivir la vida, deja de ir a cine, ¿cierto? O deja de leer un libro, o deja de formarse en el SENA o de emprender por buscar el agua. Esa es la inequidad de Colombia, y eso sucede, no les estoy hablando pues de Estocolmo, no les estoy hablando pues de Sarajevo, les estoy hablando de Punta Piedra, Turbo, Camerún, Turbo, Tie, Turbo, El Totumo, Necoclí, les estoy hablando de Carepita, Canal 4, Promexcol, Las 300, les estoy hablando de Puerto César en Turbo, les estoy hablando de La Maporita en Chigorodó, o sea, hermano, eso no puede ser en un país con esa riqueza hídrica. No es justo. Entonces, Distrito Regional de Riego, a mi amigo Harold, que ojalá nos esté viendo en Chigorodó, concejal, a quien le envío un abrazo y con quien quiero conversar, le he estado marcando y no me ha contestado. Sí, qué bueno que nos veamos, para que también hay otras formas de comunicarse. Sí. Me encantaría tomarme un tinto con él. Le quiero decir, el acueducto regional es un hecho supramunicipal.
Si no, vamos a seguir haciendo pequeños acueductos para sostener los municipios con un mal servicio. Necesitamos un gran acueducto regional. Podemos discutir la fuente de abastecimiento. Nos dicen que el río León, yo pues no sé, yo pensaría más en la represa de Urrá o pensaría más en los ríos de Mutatá o en el mismo río Atrato, ¿cierto? Pero ese acueducto regional solamente va a ser posible si somos capaces de elevar un debate suprarregional, supramunicipal, en el marco, ojalá, de un área metropolitana, sin politización. Si esa nueva institución pública es cooptada por los políticos, terminamos creando una nueva mini alcaldía llena de corrupción y llena de funcionarios que no van a trabajar, como sucede en Corpura Perfecto. Diputado, o Camilo, me gusta más decirle Camilo por el tema de confianza, o parce. Decime, o marica, como nosotros conversando, cuando estamos parchados, tomando una cerveza, hey marica, y parce, yo desconfío seriamente de las personas que no dicen groserías. Sí. Ay, es que a mi oficina llegan unos que son así impolutos, camanduleros y se roban un hueco. ¿Usted ha visto a Julián Bedoya diciendo un hijo de putazo? Vaya, vean. Ah, esos son impolutos, no, mejor, y hay que verlos en la iglesia, pues. Y sus seguidores, y sus seguidores. Dejan la gente sin agua, se roban las becas, se roban las vías, y el malo es uno, porque dice un hijo de putazo en un medio de comunicación. También, hermano, dejar hipocresía cósmica. Cósmica. Hermano, lo que yo les decía ahora, ustedes quieren un alcalde de apartado decente. Ah, dejen de ponerlos pues a medirse por quién saca más gente humilde a marchar. Dejen de concebir así la política. ¿De quién pone más vallas? ¿De quién da más plata? ¿De quién trae más comparsas? Porque esa plata no es de la cuenta de ahorros, del ahorro pensionario de la natillera del candidato. Eso viene de la ilegalidad, hermano. Entonces ese man va a tener jefes y los jefes no van a ser los ciudadanos. Entonces, dejemos la hipocresía cósmica en todo, en realidad, y abordemos los principales problemas de la sociedad sin ambajes, para que cojamos el toro por los cachos, hermano, y podamos hablar de tú a tú, para que hablemos de verdad, como dicen ustedes aquí, para que hablemos de Urabá, pero de verdad, de verdad. Sin filtro, sin nada. Sí, no, claro. Vea, inclusive ahí el concejal Harold Caicedo dice, claro que lo estoy viendo. Entonces a Harold aquí le hacemos la invitación, vea, el hombre quiere debate con usted, conversar con usted. No, quiero conversar con él. Me parece que hace una labor importante en Chigorodó. El control político de Harold, ¿lo ha seguido? ¿Lo has visto? Claro, y es muy bueno, incluso me jaló las orejas una vez, que además me encanta que me jalen las orejas. Claro, hermano, es que yo soy un servidor público, tengo que servirle al público. El concejal me puso un mensaje una vez y me dijo, pilas con el tema tributario, aquí hay unos subsidios, es un tema que tenemos por conversar, sí. Yo no estoy muy convencido y me dio unos argumentos y, hombre, ese es el tipo de líderes, ahí hay liderazgo. Que no se dejen permear, que no se dejen arrodillar, que sean independientes, que hagan control. Entonces, a él mi felicitaciones, mi reconocimiento. Y Harold, tomémonos pues ese tinto, hermano, para que conversemos vos y yo. Y se ha proyectado, porque él ha hablado de querer aspirar a la alcaldía. Sí, claro. Muchacho haciendo su control político. Camilo, hablemos de una problemática de dos cositas. Vamos a hablar de dos cositas para cerrar ya. Una, la problemática que viven hoy nuestros jóvenes en Urabá, que hoy se están quitando la vida por motivos que desconocemos, pero que muchos le llamamos motivos absurdos, que no le ve uno qué ganan con eso. Y el otro, cómo estamos de relaciones con el tema de la política, precandidatos presidenciales. Hemos visto que tiene cercanía con Claudia López. ¿Cómo van esas relaciones? Son dos preguntas muy diferentes, entonces las voy a responder en capítulos diferentes. Yo creo que el tema de jóvenes en estado de vulnerabilidad, que muchos llaman pues pandillismo, comienza precisamente por eso, por una ausencia de oportunidades. Entonces la primera pregunta que yo le hago a un alcalde es, ¿tiene un problema de pandillismo o de agresión en masa en su territorio? ¿Cómo están los escenarios deportivos del barrio donde se está proliferando o el sector donde está proliferando ese fenómeno? Porque si los escenarios deportivos están vueltos nada, hermano, al INDER se lo entregaron a un político para que recuperara la plata que invirtió en campaña. No hay oferta deportiva, no hay oferta cultural, pues los pelados se van a dar machetazos, hermano. No tienen nada más que hacer. Entonces, primero, oferta institucional, deportiva y cultural, y ojalá académica y ojalá emprendimiento, pero comencemos por esas dos. Esos jóvenes muchas veces son los hijos de la guerra, criados por sus mamitas, porque así le dicen a la abuelita, ¿cierto? En familias bastante disfuncionales, con unas limitaciones económicas muy grandes,
y con unos problemas intrafamiliares enormes. Entonces el problema no es el joven individualmente concebido, es su entorno. Hay que afectar ese entorno. Yo lo hice en Carepa, yo fui secretario de gobierno de Carepa, tal vez la experiencia pública más linda que yo he tenido en mi vida. Con el peor presupuesto de la alcaldía, porque el alcalde sabía que conmigo pues, no iba a hacer negocios, entonces el hombre tuvo que abstenerse y me disminuyó el presupuesto. Pero con eso, con las uñas hice lo que hice. Nosotros, recuerdo que en esa época estaba Leonardo Mejía, que era el coronel del departamento de policía de Urabá, después hubo otro. Ellos nos reportaban el indicador de riñas juveniles. Y nosotros, si mal no recuerdo, y perdónenme porque no me acuerdo muy bien, cogimos el municipio con 280 riñas, casi una riña al día. Y lo devolvimos en 2 años con 7 o 9 riñas al año. O sea, imagínense la disminución. ¿Cómo lo logramos? Primero, diciéndole a las organizaciones criminales, ustedes no van a matar un solo joven. O sea, la forma de acabar este problema no es asesinando jóvenes. Porque ustedes les venden narcóticos y después se les vuelven un problema y quieren matarlos. Entonces, respetemos la juventud y ustedes no, pues... Y fue una conversación incómoda, pero en su momento tuvimos que tenerla y decirles, miren, yo no tengo nada que ver con él, pero no me maten los jóvenes. Y por la radio, o sea, mandando mensajes por mis redes sociales, por una página de Facebook que todavía conservo, diciéndoles, no me maten los jóvenes, no me los asesinen, déjenmelos, yo quiero trabajar con ellos. Entonces empezamos con psicólogos, a afectar sus familias, sus nichos familiares, a conversar con ellos, encontramos unos problemas inmensos, hermano. No te imaginas, parce, lo que encontramos ahí. Problemas de alcoholismo, problemas de incesto, de acceso carnal violento y abusivo entre familiares, hacinamiento, familias que vivían en un espacio muy pequeño, 15, 12 personas. Entonces, como un joven, hermano, que no tiene seguridad alimentaria, que no tiene acceso a la educación, que tiene un entorno familiar así de complejo, pues no va a ser violento. Por supuesto va a ser violento, por supuesto. Entonces, empezamos a acompañarlos con psicólogos. Empezamos a hacer una oferta cultural y una oferta deportiva que se llamó, si mal no recuerdo, Carepa Baila por la Paz. Y los metimos en el tema de la improvisación. Me mostrabas ahorita unos videos de improvisación. Sí, esos son uno del Chocó y uno de acá de Urabá. ¿Cómo se llaman? Nandito On Fire y Yeseta Element. Y Yeseta Element. Entonces los poníamos a improvisar. Y eran buenos improvisando, porque era lo que ellos querían hacer, querían improvisar. Nosotros poníamos los temas y al final hacíamos un freestyle. Ahí sí se daban durísimo. Y hacíamos campeonatos sectoriales con plata de la Secretaría de Gobierno, no con plata del INDER, ni con plata ni el Casa de Cultura, ni el Instituto de Cultura, no, con plata de la Secretaría de Gobierno, porque es una estrategia de seguridad. Y hicimos microcampeonatos y los identificamos y empezamos a trabajar con ellos, y ellas, porque también había mujeres, y dele. Identificamos, si mal no recuerdo, como 200 jóvenes en estado de vulnerabilidad y como menos de 50 que eran los más, digamos, en peor situación. Hermano, los empezamos a acompañar técnicamente, les empezamos a dar oferta. Hicimos el gran campeonato municipal de Carepa Baila por la Paz, después de haber hecho yo no sé cuántos campeonatos sectoriales y barriales. Nos gastamos una cantidad ridícula de dinero, pequeñísima. O sea, usted no se imagina lo que logramos con muy poco, y disminuimos las riñas juveniles. Después hicimos el pacto por la paz, porque es que eso no es llevar a los jóvenes a hacer un sancocho y un campeonato de fútbol y abrácense, eso no es tan fácil. Nosotros demoramos 2 años. Ahí me echaron de la Secretaría de Gobierno por defender a Urabá de los peajes, ¿recuerdan? Sí. Me echaron, me quedé sin trabajo, que ahí no me entregan la liquidación, y yo con una niña recién nacida. Terminamos ese proceso, gracias a Dios, y a los 3 o 4 meses, lo de los peajes, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, que ahora me tiene que ver como gobernador y que lo tengo redenunciado, me tiene que ver como diputado, le pidió la cabeza mía al alcalde de Carepa, que era Ovidio, pero después de haberle dejado ese legado al municipio. Y Carepa, Agapito Murillo, si me está escuchando, que ojalá lo esté haciendo, sabe que es verdad. Ahora las riñas están viniendo por el descuido de ellos, pero le dejamos un activo enorme al municipio, que fue disminuir las riñas juveniles, disminuir que los jóvenes se mocharan los brazos. Era como el apartheid. ¿Has oído hablar del apartheid en Sudáfrica? Sí. Hermano, los jóvenes se mochaban los brazos y nosotros logramos que eso dejara de suceder. Se mochaban, se amputaban las cabezas. O sea, teníamos unas cosas horribles, y nosotros con mucho trabajo social, pero fundamentalmente con lo que te he mencionado en varias ocasiones, sensibilidad social y muy poco presupuesto, pero con voluntad política, logramos ese objetivo. Ahora, ¿Apartado lo puede lograr? Claro que sí.
pero necesitan sensibilidad, necesitan entender que es un proceso que tarda. Desafortunadamente, cuando hay alcaldías tan accidentadas, los procesos se caen, pero tampoco había la primera alcaldía como muy interesada en montar un proceso de esa naturaleza, pero aquí sí que tienen que hacerlo y en Turbo sí que tienen que hacerlo. Eso es dejarle, ahora, los procesos en lo público y en la sociedad son diarios. Eso no es como una casa, como ese estudio que usted lo terminó y ya quedó hecho, no, todos los días. El Instituto Municipal de Cultura tiene que funcionar bien con buena oferta cultural. El INDER municipal tiene que funcionar bien con buena oferta deportiva. El componente de emprendimiento tiene que estar funcionando bien para acompañar a los jóvenes que salen del SENA, que vienen muchas veces emergiendo de esas realidades y esas familias para que tengan un fondo y un capital semilla. Y eso lo hace el alcalde, con sensibilidad social, con recursos de la gobernación, sí. Con recursos de la nación, sí, pero el primer invitado a atender esas necesidades sociales es el alcalde municipal. Entonces, el llamado para Alejandro Auchar, para Adolfo Romero, que es el alcalde actual, para Iriapartadó, para Agapito Murillo, para Tulia Ruiz, métanse en la película de acompañar dentro de procesos a los jóvenes, que eso no falla. Pero eso no es haciendo cosas relámpagos. Ay, no, hágame un campeonato, pues que necesito fotos con jóvenes. No, eso no funciona así. ¿Qué tal que funcionara así? Eso no funciona así. Vean. Perdón que me extienda, es que a mí me gusta y me ha gustado mucho esta entrevista. Dale, tranquilo, aquí estamos para hablar. Me pareció muy bacana. Lo primero que un alcalde tiene que hacer, una alcaldesa, es no politizar los cargos. Sí entregárselos a personas que han creído en ellos, pero que sean extraordinarios en lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Aquí tuvieron una secretaria de Agricultura que era psicóloga. Error. O sea, entréguele a la gente que es el cargo, el espacio político, entrégueselo a una persona que sepa mucho de lo que va a hacer. Porque si no, vas a cometer un error enorme. Va a cometer un error gigante. ¿Por qué? Porque, hermano, pues la persona no va a estar calificada, no va a estar capacitada y de pronto no va a tener sensibilidad. Si un alcalde hace eso, con absoluta seguridad construye procesos. Si construye procesos, deja legado. Si no, fue una alcaldía de trámite. Muchas alcaldías funcionan como una notaría y no como una institución de gobierno. Que no deja que deje políticas públicas claras en términos de desarrollo cacaotero. Que entienda que si queremos un San José de apartado con 32 veredas, produciendo el mejor aguacate de Colombia, que es el primero que se cultiva en este país, la primera cosecha de aguacate de Colombia sale de San José de apartado, la primera, de aguacate endémico, el criollo, del bueno, pero las vías están vueltas nada, si no hay acompañamiento técnico, si no hay intermediación para que le compren el aguacate más o menos a un precio estable y valga la pena sacar la carga de aguacate y la vía esté en buenas condiciones para que el aguacate no llegue mayagado, hermano, pues es imposible. Ahora, quien le entrega los cargos a las personas correctas se quita una cantidad de problemas de encima, se quita una cantidad, pero para eso tenés que formarte en lo político y tenés que entender qué es un espacio político y qué es un favor político, eso es diferente, es diferente. ¿Querés pagar favores políticos? Yo nunca pago, porque nunca he utilizado eso como una metodología para poder transaccionar el apoyo político. Pero si vas a pagar favores políticos, no se los entregues a quienes les tienes que entregar espacios políticos, que es diferente. Si uno aprende solamente como alcalde a diferenciar esas dos realidades y ponen los cargos a las personas idóneas, se ahorró no el 100% de los problemas, pero sí el 30%. Disminuye. El 30% de los problemas en un gobierno es enorme, porque te ahorras tiempo, te ahorras recursos, y vos que sos un humano, te ahorras chicharrones. Entonces eso es un buen consejo para los alcaldes. Si algún día soy alcalde, mi sueño genérico o mi sueño originario no es ser alcalde ni ser gobernador. Mi sueño originario es ser profesor de la Universidad de Antioquia. Me encantaría. Hay una película que mi equipo me invitó a ver, se llama Un Poeta. Píllense esa película. Yo me sentía muy identificado. El hombre era profesor, pues, con las frustraciones de ser profesor en Colombia, pero quiero contarles que mi sueño originario es ser profesor de la Universidad de Antioquia. Antes quisiera ser gobernador de Antioquia, quisiera ser alcalde de un municipio, dejar legados. Si algún día soy alcalde, seguro lo que voy a hacer es lo que les estoy diciendo. Y guarden muy bien esta entrevista, porque si algún día lo soy, qué bueno que me la saquen y me digan, vea, eso fue lo que usted dijo que iba a hacer. Hágale pues, porque además yo sí creo, Jefferson, que la política tiene que acompañarse de la máxima de que la palabra es un documento escrito. Los políticos tienen que dejar de pensar que pueden hablar adrede y que pueden decir huevonadas. Populismo. Exacto. Y después nadie los va a juzgar porque la gente no se olvida, ¿no? La gente sí se acuerda. Las redes sociales no perdonan, eso queda guardado ahí. Se acuerda, claro. Y muy bueno que ustedes guarden las intervenciones de quienes queremos hacer liderazgo político en Urabá, para que después nos digan, miren, y a Petro sí que le ha pasado. A Petro sí que le ha tocado, ese pobre se ha escupido para arriba.
¿Por qué? Porque es que la palabra tiene que ser un documento escrito. Hoy escribí un tuit, era más o menos como, este es el gobierno del cambio por el cambio de ministros, o sea, acá cambiar otra vez de yo no sé cuántos ministros. El que decía que iba a tener un gabinete estable, que iba a elegir los mejores, no, el que se puso a pagar favores políticos con cargos importantes y se le volvió un 8. Entonces el consejo para los alcaldes en ese sentido, y si algún día tengo el honor de ser alcalde de algún municipio, por allá cuando tengo el pelo un poco más canoso, y si la vida me acompaña de la posibilidad de existir, voy a aplicar todo lo que les estoy diciendo. Los mejores en los cargos más importantes para que podamos dejar legados y para que el gobierno tenga gobernabilidad, gobernanza y funcione, que es lo que no sucede. Eso espero que esa apreciación que acaba de dar, eso es una promesa pública. Aquí lo que usted dice, la palabra debe ir firmada. La palabra, pilas con esto. La palabra es un documento escrito. Documento escrito. Ahora, si vas a cambiar de opinión porque es válido, explica por qué. Tú puedes cambiar de opinión. Sí, con argumentos. Pero explica por qué, porque, claro, pues, yo tengo una cosa, con Petro sí que hay personas que han cambiado de opinión. Entonces es válido cambiar de opinión, pero un político tiene que aprender a respetar la palabra y a sostenerse en lo que dice. Porque si no, no va a haber confianza y no va a haber gobierno lineal sobre la construcción de políticas públicas y vas a perder mucho tiempo justificando, explicando, defendiéndote, argumentando y contraargumentando, que fue lo que pasó en el gobierno de Héctor Rangel, y no gobernando. Y eso es un error y eso atrasa a las comunidades. Y la segunda pregunta, de las relaciones con Claudia López, precandidata. Yo toda mi vida he apoyado a Sergio Fajardo. Ok. O sea, yo ni siquiera debería haber ingresado al mundo de lo público. El que me invitó a mí a meterme a lo público fue él. A los 23 años me propuso ser candidato a la alcaldía de Carepa, fui candidato a los 24, a los 25, lo apoyé para que fuera gobernador de Antioquia, tuve el honor de hacer parte del Plan Integral de Desarrollo para Urabá, lo apoyé en su primera aspiración presidencial, lo apoyé por supuesto a la gobernación, en su segunda aspiración presidencial, en su tercera, y tengo la mejor relación disponible con él, y creo que es un crack, creo que es un gran gobernante. Puedo tener objeciones sobre, digamos, algunos temas, pero creo que es un tipo que le hizo un enorme bien a Urabá. Hoy tenemos 13 de la Universidad de Antioquia, gracias a Sergio Fajardo. Puede que haya algunos que les moleste que lo diga, pero es gracias a él. Las vías de tercera y cuarta generación son gracias a Juan Manuel Santos y a Sergio Fajardo, en ese orden. Y a Aníbal Gaviria, que era alcalde de Medellín dentro de la Alianza AMA, que financió el túnel del Toyo, que financió parte importante de las vías de tercera y cuarta generación. Ahora, yo en este momento de mi vida estoy apoyando a Claudia López. ¿Por qué? Porque fue la mejor senadora del país durante 3 años consecutivos. Una mujer que investigó y que metió a la cárcel a parapolíticos y a farpolíticos. Que es que con las armas no se puede hacer política, Jefferson. O sea, saque las armas de la política. Aquí el arma es el lenguaje, es el argumento, es las ideas. Es el debate, pero no las armas. Y en Colombia, los de un lado y los del otro metieron las armas a la arena política. Eso es un error. Y Claudia combatió eso siendo senadora. Y creo, ahí acabaron de anunciar la llegada de los vagones del metro de Bogotá. Así como Santos, Fajardo y Aníbal Gaviria son los responsables en parte importante de lo que está sucediendo en Urabá hoy. La responsable de que esos vagones hayan llegado se llama Claudia López, que siendo alcaldesa de Bogotá, con paro nacional, con pandemia, con el presidente Duque que no la quería y después con el presidente Petro que parece que la quiere menos, logró sacar el metro adelante a fuerza lidia, la línea A del metro, que es elevada, dentro del debate que llevaba 25 años de si era subterráneo o era elevado. Ella logró decirle, lo subterranizamos, pero en la línea B. En la línea A ya tenemos todo listo para hacerlo elevado, como lo hizo Medellín. El mejor metro es el que se hace. Y la que lo hizo fue Claudia López. Entonces estoy apoyando a Claudia López, además me ha acompañado a Nueva Colonia 3 veces, se ha recorrido el río León conmigo y el río Atrato, ha estado en las comunidades del litoral turbeño conmigo, ha estado viene pronto incluso, la vamos a traer acá porque ustedes me han invitado, probablemente les voy a pedir que la recibamos para que tengamos una entrevista parecida a esta con ella. Entonces, hombre, yo creo que es una buena persona, que es una buena candidata, y mi ilusión más grande es que el centro político se sepa juntar. Creo que hay un tema ahí de egos innecesarios. Hoy la izquierda tiene el 30% de la base electoral, la derecha tiene el otro 30 o el 25% de la base electoral, en el centro está el 40% pero desorganizado. Si se logra agrupar, pasa a segunda vuelta, y si pasa a segunda vuelta gana las elecciones, para mí no hay ninguna duda. Entonces quiero hacerle un llamado de este medio de comunicación que es muy importante, a Juan Manuel Galán, a Claudia López, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Oviedo, a David Luna,
a Alejandro Gaviria, hombre, tómense un café, tómense una pola o tómense un guaro, pues, o sea, tómense lo que quieran, pero conversen abiertamente Colombia, porque son ustedes los que están pavimentándole la vía a los extremos, son ustedes los responsables de que los extremos hoy se estén quedando con el debate político por la incapacidad de organizarse y de ponerse metas específicas. Y eso es muy sencillo. ¿Cuál es más viable? Organicemos un mecanismo de selectividad objetiva que nos demuestre cuál hoy está en la opinión pública con mayores posibilidades de ser el próximo presidente de este país. Y les aseguro que ahí aparece un hombre o una mujer. Y estoy seguro de que si se organizan son capaces de competir. Y por supuesto yo voy a estar ahí con todos estos que les acabo de mencionar. Al único que no conozco personalmente es a David Luna, pero con todos he conversado personalmente. Con Alejandro Gaviria, con Claudia, por supuesto, muchas veces, con Sergio Fajardo muchas veces, a nivel personal y a nivel político, con ambos. Fueron fórmula. Recuerda que Claudia López fue la fórmula vicepresidenta. Sí, claro. De Fajardo. Cuando más cerca estuvo de ser presidente, sacó 4,5 millones de votos. Entonces, mi llamado para ellos es que organicen. Cuando vengan a Urabá, voy a recomendar este medio para que todos vengan y sean ustedes quienes les pregunten qué piensan del país. Ahora, yo creo que en el centro está la virtud. Lo creo como lo creían los griegos. Yo creo que la mejor parte del sándwich es la mortadela Jefferson, y está en el centro. Y está en la mitad. Yo creo que yo puedo decir, hombre, yo creo en la economía de mercado, pero creo que hay una franja de desigualdad social enorme que tenemos que atender. Soy centro. Yo creo que hay que desarrollar el Golfo de Urabá con puertos, con terminales portuarias, graneleras, de líquidos, de gases, pero necesitamos poner alcantarillado y acueducto a Puerto Girón, a Puerto César, a los Manatíes, a Churidó, a Punta Piedra, a Camerún. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, digo que necesitamos puertos, pero soy de izquierda, sí digo que necesitamos alcantarillado y acueducto. No jodan, ¿qué es esa forma tan torpe de ver la vida? Entonces yo soy de derecha, si digo que necesitamos economía de mercado y libre competencia en Necoclip, pero soy muy malo si digo que no podemos hacer un puerto en el DRMI porque necesitamos el agua para desarrollar turísticamente el territorio. No, eso es centro. Ahora, el problema del centro es que nos toca explicar mucho. Es mejor decir Petro y juetantas, Uribe y juetantas, y la gente está inmatriculada. En cambio, a nosotros nos toca decir no. Economía de mercado, libre competencia, pero atención a las necesidades básicas insatisfechas, puestos de salud, atención primaria, seguridad no como imposición, sino como consecuencia, como se las he explicado. Jóvenes vulnerables, no una foto con los pelados. El torneo. Entregando machetes. Y tómenme la foto rápido que me voy. No, eso es un proceso. Centro puro, me encanta, porque es conservar el equilibrio. ¿Cierto? Nos toca explicar mucho, pero pues es un problema de analfabetismo político que nos culpa a nosotros. Tenemos que explicarle más a la gente tiene que alfabetizarse más políticamente, porque si no, es víctima de las sensaciones. Entonces, ¿qué termina haciendo que tú digas a alguien? Las conexiones emocionales. Entonces, por eso, ¿quién sacó más gente? ¿Quién sacó más gente humilde a marchar en apartado? Porque ese es el que va a ganar. No importa si propone, no importa si es ejemplar, no importa si ha sido bandido, no importa. Lo importante es el que toque fibras. Que toque fibras. Entonces, el sensacionalismo, al lado del populismo, ¿cierto? Enfermedades de la democracia, es la puerta de entrada a la corrupción que nos quita la posibilidad de tener gobiernos de centro que sean capaces de entender que cada lado tiene la razón y es bueno y tiene destrezas en algo, y que si los juntamos de manera compacta podemos gobernar mejor la sociedad. Perfecto. Camilo, ya agradecerte pues por este espacio que nos brindaste acá en Voces de Urabá, Hablemos de Urabá. Hablamos bastante, porque lo hicimos de manera fluida, lo hicimos de manera imparcial. Creo que era lo que me esperaba, no había un guión, no había algo ya cuadrado, y creo que el público hoy se lleva algo de Camilo, algo que de pronto no conocía trasfondo. Como tú dices, el de centro le toca explicar mucho, y Camilo se ve que explica mucho, porque entra en profundidad en cada temática. Nuevamente, por aquí las puertas de Voces de Urabá, en esta sesión de Hablemos de Urabá, están abiertas para usted y para sus amigos que quieran también venir acá a hablar de Colombia, a hablar de la región también, porque es importante que usted, como urabaense, lleve esa voz de la región a donde de pronto otros no la han querido o no han podido llevar por estos favores políticos o por intereses particulares. Entonces, esto fue lo que la gente hoy vio al Camilo Calle urabaense, el que siente su pueblo. Al Camilo Calle urabaense, que lleva Urabá en la piel para sentirla, que dice groserías, que toma guaro. Yo tomo aguardiente.
Yo tomo aguardiente, yo me tomo unos rones, yo hago chistes malos, a veces me pongo sentimental. Yo soy un ser humano común y corriente. Yo no tengo nada de especial, más que mi capacidad de abordar la vida con franqueza. Yo creo que mi gran virtud es la franqueza. Es decir las cosas sin ambajes, de manera directa, reconocer equivocaciones sin egos. Cuando la cago, la embarré, y ya, y punto. Y la gente tiene que acostumbrarse a ese tipo de políticos, porque es que estamos acostumbrados a que el político nos venda un sofisma y una máscara que no es. Y eso es un error. Y la gente muchas veces se entusiasma con ese tipo de personajes y le hemos hecho un daño enorme a la sociedad y un enorme daño a la política. Parte de mi ilusión, Jefferson, es reconciliar un poco la política con la ética. Creo que está muy peleada. O sea, la ética va por un lado y la política va por otro. Y la gente no cree que hay políticos éticos. La gente cree que no. Y yo pues no merezco que me prendan una vela, ¿cierto? Pero no soy un bandido, no me robo los recursos públicos, no estafo a nadie, no hago corrupción, no pido puestos por un voto en la Asamblea de Antioquia, ni pido contratos por un voto en la Asamblea de Antioquia. Siempre he intentado hacer una carrera política transparente, con equivocaciones y con aciertos. Y yo creo que eso le falta a Urabá. Si somos capaces de hablarnos a tiempo, de tener conversaciones incómodas para tener relaciones sanas, vamos a tener una mejor sociedad y vamos a tener una mejor región. Y por eso es tan importante que hablemos de Urabá, que es un nombre que tiene mucha oportunidad y mucha pertinencia. Tenemos que hablar de Urabá. Exacto. Pero hablemos a calzón quitado, porque si nos vamos a vender simulacros y efectos placebos, qué jartera y qué pereza. Hablemos con franqueza de Urabá, de la región que queremos tener y de cómo nos vamos a esforzar para tenerla y de qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para tener esa región, porque si no, no va a valer la pena. Y lo que vamos a encontrar aquí es una región llena de desigualdades, llena de formas de violencia, llena de tractomulas, llena de volquetas y llena de ilegalidad y de gobiernos sensacionalistas que poco le aportan a la subsanación de franjas de desigualdad en una región que ya ha sido suficientemente violentada, que ya ha sido suficientemente fragmentada, que ya ha sido suficientemente revictimizada, para que ahora sea la economía quien nos vaya a poner en vilo frente a un futuro que puede ser bellísimo y que puede ser hermoso, pero que también puede ser muy complejo. Urabá en su explosión económica, pero también en la agenda, sus retos ambientales y sus retos sociales, si no va a valer la pena para que hablemos a calzón quitado de Urabá. Así es. Camilo, ve, antes de que te vayas, la selección Colombia ya en poco juega. ¿Resultado para hoy? Yo creo, a ver, hoy jugamos ¿contra quién? Contra Bolivia. Contra Bolivia. Incluso anticipamos esta entrevista para poder ir a ver el partido. Para poder no ir a ver el partido, exactamente, sí. Listo. A ver, yo sé que juega la selección Colombia. Lo que pasa es que yo soy hincha de la selección Colombia independiente de con quién juegue. Pues por eso no me importa con quién juega. Entonces cuando mi equipo me dijo si juega la selección Colombia, yo no pregunté por qué, porque por supuesto va a ser la hincha de la selección. Bueno, yo creo que contra Bolivia podemos, siendo optimistas, cuando la selección Colombia juega contra Argentina, yo siempre digo nos van a ganar y hay que ser, soy hincha, pero soy, digamos, franco. Nos van a ganar y vamos a quedar 2-0 o 2-1 en contra. Yo creo que hoy, siendo honesto, podemos quedar 2-1 o 2-0. Vamos a ver, ¿qué vamos a apostar usted y yo? A ver, para mí, gana 2-0. Entonces estamos de acuerdo. Entonces yo creo que estamos en acuerdo los dos, porque para mí Luis Díaz hoy, y si meten a Dairon Moreno... Pero Eni, yo creo que con Dairon nos estamos equivocando. Hay que darle la oportunidad. Sí, pero pues hay que darle la oportunidad a la exnovia también. No, yo creo que... Esa sí no estoy de acuerdo. No, yo creo que Dairon no es tan crack como lo están vendiendo. Yo creo que es una equivocación desde el punto de vista estratégico y técnico y terminó ganando la presión pública sobre el técnico. Ahora, apostemos sobre eso, sobre el papel de Dairon. Es que es muy probable que no lo metan. Es muy probable, creo que a Dairon lo llevaron fue por presiones más... Pero pues, ¿para qué lo convocan si no lo meten? Pero le voy a decir una cosa, en ese momento en la selección Colombia no tenemos un delantero que la meta. Y Dairon viene metiéndola, le quitó el récord a Aristizábal, en estos momentos es el goleador, entonces yo creo que... Pero en el fútbol de clubes. Sí. Ahora, este es el fútbol de la selección y la dinámica es diferente. Esperemos a ver. Yo quiero equivocarme, pero creo que el técnico puede tener algún nivel de presión y las decisiones con presión finalmente salen mal. Correcto. Mire como esta entrevista bacana, pero porque usted no lo presionaron. Imagínate que traigan aquí al amiguito para que lo entreviste. Usted va a estar muy presionado. Esa entrevista va a salir mal. Esta salió bien porque fue libre y espontánea. Hey, gracias. Ay, mi hermano. Muchísimas gracias, mi hermano. Esto es Hablemos de Urabá. Muchas gracias.